Amigos y enemigos, bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy vamos a hablar sobre el gran tema que muchos medios de comunicación y muchos analistas políticos están tocando, justamente la elección del nuevo Papa. Venimos de una tradición católica en donde 266 pontífices se han encargado de dirigir cuál es la visión de la Iglesia Universal, cuál es la visión de la fe católica. Sin embargo, tenemos un gran problema y el gran problema radica en los papólogos. Y sí, vamos a iniciar este editorial contra los papólogos. Y son estas personas que, sin ser precisamente muy devotas de la religión católica o de ninguna religión en general, sin siquiera haber pisado un templo católico en su vida y mucho menos haber rezado un rosario, se sienten con el autoritas, con el conocimiento, con la ciencia exacta para medir cuáles son las fórmulas que, tras analizar el cónclave, darán con el Papa triunfador, el Papa necesario, el Papa que está buscando la Iglesia Católica. Pues bien, para dar una respuesta a esa ambigüedad, tenemos con nosotros a José Luis Santamaría. José Luis Santamaría, como ya saben, es un expreso político contrarrevolucionario, un auténtico luchador y sobreviviente de la tiranía venezolana y, por supuesto, un católico a carta cabal y un catequista que nos va a dar varias luces sobre la importancia, la relevancia, no solo de este cónclave, sino del papado en general. José Luis, bienvenido nuevamente. Bueno, un cordial saludo nacionalista desde Caracas, Venezuela. En estos tiempos de la Pascua de Resurrección, una muy feliz Pascua de Resurrección a todo el mundo, a la cristiandad en el mundo entero desde Venezuela. El Señor ha resucitado. Y bueno, para hablar hoy de lo que nos interesa y lo que nos importa, lo que hoy tomamos como punto de referencia. Pero es bien interesante decir que para nosotros, los católicos en Venezuela, sobre todo para una Venezuela que está vibrante en el momento que tenemos, porque, vaya, dos figuras, personajes relevantes para nuestro ejemplo de la cristiandad, del catolicismo en Venezuela, han sido tomados en cuenta, como el doctor José Gregorio Hernández Cisneros, pocos días antes del fallecimiento del Papa Francisco, ser impulsado, llevado a su causa a los altares, y estamos pronto a su canonización. Y junto a ellos, pues, la Madre Carmen Rendiles. Yo creo que esto debe ser el punto de inicio para hablar desde Caracas, Venezuela, acerca de lo que nosotros hoy vamos a vivir, lo que vamos a vivir en el mundo entero en los próximos días, en las próximas horas, en los próximos días por venir para el mundo cristiano, no solamente en Hispanoamérica, sino en el mundo entero, la reflexión más importante de lo que será la elección de un nuevo Papa. Las sandalias del pescador serán nuevamente llevadas por un hombre de ejemplo y de virtudes que esperamos nosotros que en la iluminación del Espíritu Santo lleve siempre los valores y los principios fundamentales que han hecho a nuestra iglesia lo que es hoy, 2000 años después. Es fundamental acotar que cuando hablamos sobre la elección del próximo Papa, no nos referimos a un hecho netamente religioso, que lo es, sino también un hecho que impacta desde una perspectiva sociológica y política a todo el mundo, no solamente a Occidente, porque estamos hablando que a día de hoy la religión católica es la religión más grande del mundo. Y no nos equivocamos con estos datos. Hay distintas formas de pensamiento y organización religiosa, pero que exista una fe con un cuerpo integrado, con una tradición y que conste con millones de fieles en todo el mundo que compartan ese árbol de enseñanzas, solo hay uno, y es la Iglesia Católica. ¿Por qué me refiero a la Iglesia Católica en específico y no al cristianismo? Porque, como deben saber, tras la reforma emprendida por Lutero, todas estas agrupaciones que se hacen llamar protestantes tienen cánones distintos.
tienen formas de ver y de vivir su religión o su fe de forma diferente. Y lo mismo sucede también en el Islam, donde hay distintas ramas. Están los suníes, los chiitas, que son los principales, además de las distintas subdivisiones. En cambio, en el caso católico, aunque hay distintos ritos, tenemos el rito romano, pero también tenemos el rito greco-bizantino, todos guardan algo en común, y es el credo, que son prácticamente 12 puntos en donde toda la catolicidad está de acuerdo, y el respeto al papado, a la autoridad papal. De modo que lo que tenga que decir el Papa al mundo es sumamente influyente. Por eso estamos haciendo este análisis. Ahora, José Luis está comentando algo fundamental. Y como se estarán percatando, yo de eso estaba hablando con José Luis fuera de cámaras. No queríamos caer en un programa excesivamente religioso, pero va a ser religioso político. Es ineludible. Y ya lo decía Donoso Cortés. Todo problema político es ante todo un problema religioso. Es fundamental comprender que hay elementos dogmáticos que influyen en la elección del papado y que hay que explicarlos. Entonces, uno de los grandes mitos que nosotros vamos a tratar de responder en este programa es si el Espíritu Santo escoge de forma, digamos, exacta, concreta a un papa. Y la respuesta es no. El Espíritu Santo, a quien el cónclave invita con el famoso Veni Creator Spiritu, y al cual yo también invito para hacer este programa de la mejor forma posible, cuando dice, ven Espíritu Santo, se invita a que inspire a la elección del que será el Santo Padre. Ese es el dogma de fe. Entonces, no pretendamos, y ese es el gran anuncio y la gran advertencia a los papólogos, que ni siquiera son católicos, no pretendamos que quienes intentamos hacer un análisis riguroso de nuestra fe, pues creemos que esto es como un acto de magia y una revelación. No, estamos hablando de que es algo sumamente complejo y que hay que analizar. Por eso es una cuestión tanto de política, que al fin y al cabo es un asunto temporal, pero también un asunto de fe, que es un asunto celestial. José Luis. Bueno, hay muchos puntos que tratar, pero yo te decía y te quería hacer un inciso, pero era porque es que hay muchos temas, mucha tela que cortar, porque la gente hoy, incluso hasta por desconocimiento, oye, a veces, incluso dentro de la fe y fuera de ella, pues como dices tú, los papólogos, mucha gente que ni siquiera es a más de fervorosa o creyente, que realmente tenga la convicción cierta, las ideas ciertas de lo que nosotros creemos. Y muy bien lo apuntaste, porque una de las puntas fundamentales de lo que son nuestras bases y creencias está en el credo, que es lo que realmente llega, la columna vertebral de lo que hoy sostenemos, el credo. Pero ahí hay muchas cosas que incluso ya vamos, digamos, a tocar en el tema terrenal, en el tema del mundo, hacer la influencia política. ¿Y por qué? Porque incluso hasta en los regímenes tiránicos y la izquierda internacional, las grandes ideologías que han querido desvirtuar la gran punta de la civilización occidental y cristiana y el mundo civilizado. Y bueno, pero vamos al tema que nos atañe. Hoy estamos en momentos claves que vivirá el mundo entero. Ha muerto el Papa y no vamos a tener una sorpresa, sino vamos a ver el hecho que es una elección a través del colegio cardenalicio. Bueno, los datos apuntan sobremanera. Yo creo esto importante, yo te lo decía, Manuel, pero es muy importante decirlo, pues hay 135 votantes, electores, que compone el colegio cardenalicio, que votará en los próximos momentos
de esos 135 votantes, muchos de ellos incluso fueron algunos impuestos, digamos, por algunos otros papas anteriores a Francisco. Francisco, en este momento, dentro del colegio cardenalicio, influye con 108 electores, o sea, votantes en el cónclave. Benedicto XVI deja 22 personas que influirán en el cónclave, y de hecho 5 aún permanecen bajo la estructura de lo que fue el pontificado de San Juan Pablo II. Entonces, aquí hay una serie de datos importantísimos que nosotros hoy tenemos que manejar, no solamente, como decías tú, yo lo voy a hablar un poco entre las generalidades y quizás un poco conversar contigo, Manuel. Fíjate, Europa hoy son más de 53 personas cardenales que dentro del Consejo van a actuar como votantes. Le sigue en número de cardenales 23 asiáticos. Dato interesante. América dividida entre lo que es América del Sur, América del Norte y América Central, suman alrededor de 37 cardenales, pero cada uno, digamos, América del Sur con 17, América del Norte con 16, y luego de ello la América Central con 4. Oceanía, continente que poco se habla, pero que es esa isla dentro del mundo, pero con una influencia importante a lo que puede ser, más allá también impulsar lo que es la gran misión de la Iglesia, la continuidad de la cristiandad. Pero volvamos un poco aparte nuevamente al análisis de lo que debería ser Asia. Asia, continente asiático, y la influencia asiática en el mundo está creciendo. La cantidad de personas y habitantes en el mundo puede llegar a un crecimiento que poco a poco estos números, que no solamente en Europa eran importantes por lo que fue el origen de nuestra cristiandad, sino que hoy América, que esa aurora que crecía en la cristiandad para darle esa fuerza, esa renovación de fe a la cristiandad. Entonces yo creo que ahí hay datos importantes, Manuel, que podemos ir desglosando. Y más allá de eso, de esos 135 electores en el cónclave, ver lo que es la figura de el orden jerárquico. Muchas personas piensan que es que, oye, yo te lo comentaba atrás de cámara, era como para reírse, que muchas personas dentro del catolicismo hoy todavía, sobre todo por desconocimiento, piensen hablar de democracia dentro de nosotros. El orden jerárquico que ha construido Dios lo ha construido perfecta y universalmente desde el inicio, desde el Génesis, e incluso eso hoy permanece dentro de lo que la Iglesia propone, para que el perfecto orden y el equilibrio del mundo se mantenga. Y vaya, todos quienes creemos en nuestra fe hacemos distintos servicios, entre ellos la misión, la catequesis. Porque fíjate que la anécdota es sumamente ilustrativa en los siguientes términos. Una persona que está adecuado al trabajo, al servicio de la Iglesia, tiene esa idea de que la elección del Papa es un proceso democrático, casi que homologable a los actuales sistemas parlamentarios de Occidente. Pero si esa es la visión, que evidentemente es una visión equivocada, es una visión confundida, que no creo que haya sido por nada malo, simplemente es la visión que tiene esta persona del asunto. Sí. Si una persona que está habituado a esa relación viva, activa con la Iglesia, tiene esa visión, imagínate qué quedará para aquellos que o no son de la fe o no viven la fe con la misma intensidad, o que simplemente no son católicos, que están viendo los toros desde la barrera, desconocen por completo el funcionamiento y desconocen también elementos que, insisto, son tanto políticos como religiosos. Hay mucha gente que hoy en día se queda con el término de la Iglesia es el pueblo de Dios,
pero también la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Y no puede ser una democracia el cuerpo místico de Jesucristo. De hecho, hay mucha gente que todavía a estas alturas... Un corazón que late con elección. Sí, claro, es que es imposible, No, es no. imposible. Aparte que, por ejemplo, la palabra pontífice se refiere a que es el puente, precisamente, entre lo temporal y lo celestial. Pero dentro del orden religioso, lo celestial va a estar por encima. Acabas de apuntar algo, un dato interesantísimo para esto que estamos hablando acerca de los papólogos y hablar lo que va a ser la elección del próximo vicario de Cristo en la tierra, el próximo papa. ¿Por qué? Porque fíjate bien, el pontificado lleva el título no solamente de pontífice, sino de sumo pontífice frente al resto. Y tú hablabas al comienzo de este espacio, de este podcast que hoy grabamos con tanto cariño, para compartir el crecimiento de lo que es la educación de lo que nosotros hoy tenemos que ver y poder entender ese proceso. Ese sumo pontífice lograba, en medio de la cristiandad de los inicios, lograba poner a cada uno de los sumos sacerdotes y poner el que encabeza de todo, y tú lo decías muy bien perfectamente, dentro del rito romano, dentro del rito griego, la ortodoxia y todo lo demás, hay una serie de sumos sacerdotes que dentro de ellos eligen la cabeza del pensamiento de la cristiandad dentro del sumo pontífice, o sea, el gran papa, el papa. Claro, que es el depositario de la doctrina y allí el tema principal. Aquí la mayoría de las personas es que hay dos elementos que vamos a detallar, que esto es fundamental. El que esté escuchando esto ahora, ponga pausa, base su mente y escuche con atención, que es fundamental. Uno, hay un grupo de opinión completamente desinformado que por ignorancia hace análisis completamente equivocados. Pero hay otro que con conocimiento de causa está confundiendo a la gente. Entonces se está vendiendo la idea de que supuestamente tras la elección del Papa vendrá un cambio doctrinario, un cambio de paradigma y la iglesia se abrirá, cuando ese no es el papel del Papa. El Papa, como lo demuestra el magisterio de la Iglesia Católica, es el depositario de la fe. Y por eso, para introducir cualquier cambio, no se requiere uno ni dos papas, sino es un proceso largo de debate interno para ver si eso es así. De hecho, 2000 años, político, Manuel. Claro, incluso pueden durar siglos. Pueden durar siglos. Un ejemplo contemporáneo. Durante mucho tiempo en la cristiandad, se tenía como una verdad, como un conocimiento en donde la gente más o menos estaban todos de acuerdo, la infalibilidad papal. La infalibilidad papal era una obviedad. Eso no estaba bajo discusión. Cuando empezó a objetarse, empieza un proceso también de respuesta a esa objeción, que tiene conclusión en 1870, cuando se decreta como dogma la infalibilidad papal. De modo que, si alguien es católico, cree en este dogma, que es un dogma, una verdad revelada. Eso no se debate. O sea, previo a nosotros, ya hubo teólogos, filósofos, expertos en derecho canónico, que han comprobado si algo es dogma o no. Entonces, un analista político, bueno, varios analistas políticos, últimamente han dicho, el Papa no tiene infalibilidad, olvídense de eso, eso es mentira. No, vamos a ver. La infalibilidad papal no hace referencia a que el Papa es un ser perfecto, o un ser celestial, o que no se equivoca, o que no echa chistes, o que no puede tener pésimas opciones en asuntos mundanos. Un papa puede ser a favor del Real Madrid o del Barcelona,
Y no significa que la opción que escoja es infalible, porque se trata de una preferencia en el ámbito mundano. La infalibilidad papal se refiere a que en asuntos ex cátedra, es decir, que tienen que ver únicamente con el dogma religioso y que requieren una manifestación oficiosa del mismo, es que va a dar una sentencia. Y tan es así, que una de las poquísimas, si no la única vez que se ha utilizado la infalibilidad papal es cuando Pío XII en 1950 decretó como dogma de fe la asunción de la Virgen. Es decir, la infalibilidad papal no significa que como X papa tenía una inclinación más por algún asunto contemporáneo como la ecología o la inmigración, eso sea dogma de fe. No, no lo es. No lo es. Y de hecho, si nos podemos analizar cuál era el mensaje apostólico, no solamente de Francisco I, que si hay un Francisco II, no va a ser solo Francisco, va a ser Francisco I, o de Juan Pablo I, de Benedicto XVI, poco o nada se han alejado del dogma original, porque es que lo suyo no es que creen cosas nuevas en el ámbito de fe, es que conserven de la forma más leal posible, y eso se llama tradición, que conserven de la forma más recta posible eso. Por eso, a pesar de las aperturas a nivel discursivo que tenía Francisco, cada vez que le tocaban sobre temas que son dogmas, como si iban a haber mujeres sacerdotes, por ejemplo, o matrimonios homosexuales dentro de la visión del matrimonio como sacramento, él decía un rotundo no. Y no es porque fuese más progresista o más conservador, es porque se trata de la fe. Así que, al margen de las distintas quinielas, apuestas y demás que la gente pueda tener, que hoy en día está hablando un poco sin saber, la iglesia no se va a desviar. Entonces, lo que realmente nos importa hoy en día, es el papel ordenador a nivel moral que pueda tener la iglesia sobre el mundo. Porque vivimos en un paradigma de subjetividad moral, de relativismo moral, en donde si todo es válido, si todo es bueno, si no hay malos, entonces simplemente no hay guía moral. Y eso es un gran problema, porque nos hace caer en el nihilismo. Es imposible un sistema objetivo de justicia que dé a cada quien lo que se merece si no existe un referente moral, objetivo. Y eso lo da la religión, seas o no creyente, porque permite tener un referente, así sea cultural. Por eso es que hoy en día, entre muchos materialistas, incluso gente de izquierda, he escuchado eso, que son ateos pero católicos, y se refieren a un catolicismo moral, a un catolicismo cultural, cosa que aunque no comparto, sí que he de admitir que es una forma de reconocer la influencia que tiene dentro del pensamiento occidental la religión católica, y es algo que, de lo cual incluso sus más fervientes enemigos no pueden abstraerse de esa realidad. Continuemos con esto. Vemos que, por ejemplo, estos desinformadores de oficio, muchas veces para meter un poco de polémica gratuita, acusan a Francisco I o algunos elementos del cristianismo como de comunistas o comunistoides, ¿no? O dicen que un cierto mensaje social es peronismo. Bueno, señor, usted está equivocado por lo siguiente. La Iglesia Católica desde hace mucho tiempo puso una línea política económica, y eso está contenido en la encíclica papal de Rerum Novarum de León XIII, en donde señalaba al socialismo, al comunismo como un problema, como una injusticia que venía precisamente de las relaciones económicas un poco barbáricas de la revolución industrial, que violaban la dignidad del hombre. Entonces, ante ese escenario en donde la mayoría de las familias desesperaban por tener jornadas, porque tenían jornadas de trabajo que rayaban en la esclavitud o condiciones francamente nefastas, tenían el peligro de esos falsos profetas del comunismo, del socialismo, del anarquismo y de todos estos revolucionarios que, como en 1870, como en 1848 y como hoy en día, siempre han hecho lo mismo.
viven del resentimiento, viven de las luchas intestinas e intentan tomar esos conflictos y esos contrastes para imponer una esclavitud aún peor. Por eso León XIII, en su Rerum Novarum, decía, la solución ante esas injusticias que nos muestra el capitalismo decimonónico, que por cierto, el capitalismo como sistema económico en el cual vivimos y estamos insertos no tiene absolutamente nada que ver con el que en su momento criticó Carlos Marx en 1848, que eso también es un gran error de análisis por parte del marxismo. Pero incluso las injusticias que pueden haber se pueden responder poniendo como centro de todo no la relación económica, sino la dignidad humana. Y ese afán de auténtica justicia social se llama doctrina social de la Iglesia. Pues si un sumo pontífice hace mayor énfasis en algún elemento de caridad o de solidaridad entre los distintos estratos sociales, no está siendo socialista ni comunista, está haciendo énfasis en la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué puedo criticar ahora sí a nivel personal? Esto lo digo yo. Sobre Francisco I, pues a mí no me agradó en lo absoluto esa ambigüedad que presentó sentándose con tiranos como Fidel Castro y compañía. ¿Qué puedo leer entre líneas? A lo mejor era una forma de brindar una mano de esperanza al pueblo cubano. No lo sé. A mí, desde luego, no me agradó en lo absoluto esto, pero no voy a caer en el análisis poco profundo de llamarle comunista solamente porque defendía un orden social más justo. Porque es que el mundo finalmente no se divide de forma maniquea en esa dicotomía tan absurda en que o eres un liberal capitalista que casi cae en el anarcocapitalismo o eres un socialista comunista. Hay otras vías. Te hago un inciso, Manuel. Te hago un inciso, Manuel, porque has dado en un punto clarísimo y recientemente tuve otro programa en la red donde, oye, estaban encajonados en querer sacar de mí un contenido para hablar y tratar de apuntar a esto. Y lo que hemos dicho hoy queda claro en estas últimas palabras tuyas. Nuestra iglesia, y lo sintetizo, si nuestra iglesia tiene más de 2000 años. Estamos en el año 2025. Próximamente estamos hoy celebrando este año jubilar de la esperanza. Y dentro de poco viviremos un año jubilar especialísimo, que son los 2033 años de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y han pasado papas, ideología, han pasado reyes, pontífices, han pasado tantas cosas. Y la Santa Iglesia de Dios permanece allí y renovada en ese evangelio claro donde Jesús lo anuncia. Pues fíjate. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán. Y eso hay que decirlo. Y eso es lo que la gente les revienta que nosotros digamos. No, José Luis, iba a acotar justamente esto. Las puertas del Hades no prevalecerán. Es así. Ahora vemos que, por ejemplo, hay un análisis que raya, si no en el fetiche ideológico, en el geográfico. Y dicen, no, es que a lo mejor viene el primer papa asiático. Bueno, pero ¿de dónde viene Pedro? La última vez que yo revisé, y corrígeme si me equivoco, José Luis, Jerusalén y esta área queda en el occidente de Asia. La última vez que revisé, y creo que no ha cambiado. También te hablan, no, es que un papa africano. Ya hemos tenido papas africanos. Y de hecho hemos tenido doctores de la iglesia africanos, como es el caso de San Agustín de Hipona. Sí. Así es. Que revisen dónde queda Tagaste, por ejemplo. Lo que pasa es que se nos olvida que la romanidad no se circunscribía única y exclusivamente a Europa, sino también a todo el Mediterráneo. Lo que es Roma, Libia, el gran imperio. El Magreb, ¿vale? Entonces,
también nos dicen, bueno, vamos a la parte racial. Un papa negro a lo mejor le daría el impulso a la iglesia de forma aperturista. Bueno, ahí tienes a Robert Sara, que es precisamente uno de los cardenales, que de los mejores defensores de la tradición, y que precisamente por ser del Sub-Sahara, por conocer de forma profunda lo que sucede en el África, sobre todo con esas persecuciones a cristianos en pleno siglo XXI, es una de las voces más fuertes que hay contra los movimientos revolucionarios y progresistas y de falsa apertura. Ahí te hago otro inciso, Manuel, y discúlpame, siendo católico, legionario, un hombre de servicio a nuestra Santa Madre Iglesia, y siendo catequista, formador como siempre en toda mi vida, y todos los días aprendiendo y dando, porque decía San Juan Pablo II, la fe solamente se fortalece dándola. Pero me has dado un punto real, y te digo por testimonio propio. Si hoy puedo decirlo, después de haber tenido la vida que llevé como expreso político, reconocer ese evangelio donde no solamente Jesús, que ahora recientemente hemos vivido su pasión, muerte y resurrección, donde fue prisionero y estuvo preso, y vivir el martirio por la fe, o sea, por defender las causas más nobles de lo que vivimos, que Pedro, Pablo y tantos mártires de nuestra Santa Madre Iglesia Católica hoy dan como testimonios de fe. Eso es misión, eso es iglesia, esa es nuestra iglesia, militante, la purgante y la victoriosa en estos tiempos de la resurrección. Disculpa, Manuel. No, sin problema. Y también hay muchos que están enquistados en el continuismo y dicen, no, el papa que debe venir ha de ser un Francisco II. Bueno, pero es que precisamente entre los electores nombrados por Francisco hay algunos papas africanos que estaban en contra de ciertos mensajes de Francisco respecto a temas de familia. Y, es decir, las cosas no son tan simples como una elección entre partidos políticos. Es algo mucho más complejo. El verdadero peligro, claro, el verdadero peligro, lo que la gente no está tomando en cuenta es qué papel tienen algunas órdenes religiosas dentro de la política interna del Vaticano, como la orden jesuita, por ejemplo, y hasta qué punto han sufrido la infiltración tanto del marxismo como de la masonería después del Concilio Vaticano II, entre los años 60 y 70. Eso es lo que hay que analizar, lo que hay que ver. El tema radica en que por más en que intentemos denunciar esto de forma pública, el cónclave ya está. Y quienes saben muy bien lo que sucede dentro, ya estarán preparados para, como dijimos al inicio, invitar al Espíritu Santo a escoger al que debe ser el sucesor número 267. Repítelo de nuevo, Manuel, esa introducción de inicio. Es que es lo que es. El Veni Creator Spiritus. Ven a nosotros, Espíritu Santo. Ven a nosotros. Y esa comprensión de cómo lo temporal y lo celestial se unen en un momento, en esa asamblea que no es democrática, insisto, para escoger el príncipe de la iglesia temporal, porque recordemos que va a ser para la generación que viva, eso no lo comprenden los papólogos. Eso no lo comprenden los que están viendo esto como si es un análisis electoral, y no lo es en lo absoluto. José Luis, ¿cuáles son? Porque aquí viene otro pequeño asunto y con esto cierro. Hay una frase de San José María Escrivá, que el sentido literal no le recuerdo exactamente, pero sí el sentido de la oración, y es la siguiente. Aún sin conocer cuál será el Papa, cuando se está en este periodo temporal que es de vacante, ya hay que amar el Papa, porque el Papa es parte de ese cuerpo místico. Entonces, da igual el nombre que adopte, da igual si será Robert Sara, cosa que al final lo dudo, no porque no me agrada, a mí me encantaría.
El tema es que usualmente los nombres que más suenan son los que menos terminan escogidos. A lo mejor venga un Francisco II, a lo mejor lo que yo quiero, un Pío XIII, un poco como la serie del joven papa, que era un papa americano, conservador de verdad. Pero lo importante es que ya es nuestro papa. Incluso sin haber sido escogido, ahora mientras grabamos esto, nosotros ya tenemos un papa, tenemos esa certeza de que va a haber un papa. Y a sabiendas que hay, sin caer en la papolatría, que eso también es un error, sin caer en la papolatría y pretender que es un ser celestial perfecto, cosa que ya explicamos que es la infalibilidad y que esto evidentemente no entra aquí, sí que podemos ir un poco analizando cuál debería ser el papel de la Iglesia en el mundo por venir. En este mundo, insisto, con grandes problemas, una Iglesia que se tiene que enfrentar a las persecuciones de los cristianos y a la guerra. Entonces, si el papado de Francisco I estuvo enmarcado en poner a las periferias en el centro, en un discurso conciliador hacia los pobres, en una iglesia que extendiera sus brazos hacia aquellos que se alejaron y que tiene como logro, como dicen muchos, bueno, el típico pensamiento de yo no soy católico, pero yo creo que la próxima iglesia no se puede quedar, o mejor dicho, el próximo papa, porque la iglesia es una sola, no se puede quedar en conformarse con, yo no soy católico, pero no, yo no era católico y ahora lo soy porque. ¿Cómo lograrlo? ¿Cuáles son esos elementos que debería tener este nuevo papado? Yo no creo que sea la ecología, por ejemplo. Yo no creo que eso sea lo principal para el mundo que se viene. Yo creo que son otras cosas. ¿Cuáles crees tú, José Luis, que son las prioridades? Bueno, yo lo voy a decir en una sola frase. Cristo ha venido a hacernos hombres libres y este mundo que vive la opresión de la tiranía demoníaca que se ha desatado en el mundo entero, de las grandes revoluciones. Hoy la iglesia victoriosa es la que se debe perpetuar y es la que debe continuar, es la que nosotros debemos llevar hacia el gran triunfo del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de la Virgen María Santísima. Es así, José Luis. Pues justo como vino a advertirnos a los creyentes en 1917 la Virgen de Fátima, que había que prepararse para las grandes injusticias, para esas calamidades, para esas tribulaciones que vio venir a través de los grandes totalitarismos del siglo XX. Yo creo que el nuevo papado tiene que tomarse muy en serio el hecho de que existan crueles tiranías como la venezolana, la cubana, la nicaragüense en pleno siglo XXI y que encima son tiranías que están oprimiendo a pueblos cristianos, a pueblos de católicos. Y más allá, Manuel, vamos para África, a donde todas esas corrientes que están hablando, que también en África se sufre, que también África llora, que también África entrega mártires por continuar y manifestar la fe en Cristo resucitado. Y también a nuestra iglesia asiática también, evidentemente, entregar su vida al martirio, entregar la sangre. Fíjate lo perverso que es el progresismo, porque todo ese martirio, toda esa sangre derramada viene con la complicidad del progresismo y del globalismo, porque estos partidos políticos, estos grupos de izquierda, desde la moderada hasta la radical, están enfocados en decir fronteras abiertas para Europa, porque hay que ayudar a que la población europea sea reemplazada por el Islam militante. Sin embargo, mantienen abandonados a los cristianos africanos, completamente abandonados. Y no podemos vivir en esta anomia, no podemos vivir desentendidos, no podemos vivir ignorando lo que está pasando allí. Y debemos, desde nuestro papel de ciudadanos, pero también las autoridades temporales, en este caso los gobiernos de Occidente, tienen que decir,
hay que hacerse responsable. Y hacerse responsable no es llenar a Europa de africanos. Hacerse responsable es intervenir. Hacerse responsable es detener la matanza allí donde está ocurriendo. Hacerse responsable es defender a los cristianos que están allí sufriendo y siendo martirizados a diario. Y la iglesia tiene que ser el gran blasón, tiene que ser la gran punta de lanza en señalar el martirio de los católicos hispanoamericanos bajo las garras de las tiranías del comunismo y del socialismo, y por otro lado, las víctimas de esa sangría continua por parte del Islam en África y en Asia. Esos son los dos puntos que yo creo son fundamentales para el Vaticano y para la cristiandad en general. José Luis, para ir terminando, ¿algún punto adicional? Oye, creo que ha sido un programa y un podcast de lujo para hablar de lo que interesa. Estamos en el año 2025 y el mundo entero se debate frente a las revoluciones demoníacas que en el mundo entero quieren seguir las cadenas de opresión bajo esta modalidad del control social y imponernos las nuevas cadenas, la nueva guerra, la nueva forma de dominación. Y solamente me queda esas palabras. Cristo ha venido a sernos hombres libres. Él venció la muerte y viene victorioso en la triunfante resurrección. Y nosotros levantaremos la bandera donde quiera que estemos. La contrarrevolución de Cristo resucitado seguirá adelante. Con eso me quedo, Manuel. Gracias por esta invitación. Muchas gracias, José Luis. Agradecido quedo y creo que quedamos, todos los escuchas, porque no solamente eres una voz valiente dentro de la política venezolana, sino que además eres un conocedor de la Iglesia Católica, del cristianismo, de la historia de la Iglesia y, por supuesto, de la fe, cosa que hoy en día está siendo tan vilipendiada, tan manoseada, en búsqueda de lo superfluo, de lo trivial, y que nos aleja realmente del análisis profundo. Por eso estoy sumamente agradecido. Por supuesto, si les gustó, recuerden apoyar el canal con las distintas acciones de rigor. Aquí abajo. Exactamente, lo de las campanas y demás. Y si tienen alguna crítica, por favor, escríbanos, que eso no solamente nos ayuda, sino también leemos todo con tal de mejorar. Bueno, un gran abrazo a todos.